Nuestra América Online Radio presenta Encuentro con tu Grandeza, conducido por la escritora Cristina Martínez. Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimada audiencia de Nuestra América Online. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes, como todos los miércoles, trayéndoles un programa de calidad, un programa interesante que nos deje pensando, que nos deje una lección de vida. Y bueno, pues el día de hoy he escogido un tema pues un poco delicado, es un tema muy sensible, pero estoy segura que será de gran bendición para todos nosotros. He invitado a una profesional en este tema y nos acompaña la licenciada Débora, que estoy así como fascinada de que haya aceptado esta invitación, porque creo que ella nos puede dar mucha luz de todo lo que estamos preguntándonos acerca de este tema. Y bueno, pues quiero dar la bienvenida. Débora, un placer estar contigo en este espacio de Nuestra América Online a través del programa Encuentro con tu Grandeza. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿cómo estás, Cristina? Me da mucho gusto, estoy también muy contenta desde el día que te vi. Creo que fue una experiencia increíble saber de ti, de tu vida, de lo que haces, y estoy feliz de poder platicar también con tu audiencia acerca de esto. Danos tu nombre completito, Débora, y dónde naciste y qué fueron los primeros estudios que tú tuviste para ir forjándote y ir formando tu carrera profesional. Mira, yo soy mexicana, nací en la Ciudad de México y estoy actualmente viviendo en San Diego, California. Estoy casada y tengo un niño y 2 perritos. Mi nombre es Débora, tengo el apellido de mi esposo, soy Débora Izaguirre, aquí en Estados Unidos. Y bueno, mi formación en México fue licenciatura de diseño gráfico, pero por azares de la vida, al venir aquí a Estados Unidos, pues bueno, me incliné por otras áreas mucho más espirituales. Tengo más de 25 años de camino espiritual dedicada a la meditación. Soy meditadora de corazón y maestra de meditación. Y aquí en Estados Unidos me diplomé en desarrollo personal y también tengo otra certificación que es consejera espiritual. Y en México también hiciste varios estudios, ¿verdad? Y sí, ahí estoy como la certificación en tanatología, la hice con mi maestra, la licenciada Gaby Pérez Islas, que es una eminencia y una persona muy respetada en el área de la tanatología en México, y también por el Instituto Mexicano de Tanatología, estoy certificada. Pues nosotros nos conocimos hace aproximadamente unas 3 semanas, sí, en una charla que tú diste, y la verdad que me impactó, me encantó, y desde hace 3 semanas te ando persiguiendo. Ya coincidimos. Ya coincidimos, sí, nuestras agendas por fin coincidieron. Pero me llamó mucho la atención porque fíjate que en lo que va del mes, que estamos ya casi terminándolo, he pasado por 4 experiencias diferentes con amistades muy cercanas que han tenido pérdidas de sus familiares. Y me llamó mucho la atención que en un mes 4 personas muy cercanas a mí hayan tenido estas pérdidas, y todas las han manejado de diferente forma. Así todas. Es una cosa impresionante. Lo cual yo observo que de acuerdo a su crecimiento espiritual también tiene mucho que ver cómo manejan este proceso de los duelos. Y pensando en eso, cuando escuché tu plática, que fue como anillo al dedo, dije, wow, sí, porque realmente esto es algo tan importante que la gente le damos la vuelta, porque cuando oímos la palabra duelo, bueno, se nos paran los pelos de puntas. Sí. Pero es muy necesario que sepamos cómo procesar un duelo y cuáles son las etapas que debemos de seguir de un duelo para no saltarlas. Porque cuando saltamos una etapa del duelo, creo yo que vamos en retroceso. Después el rebote, como decimos, es
peor, porque se saltaron esas etapas que deben de seguirse fielmente, de forma, pues de la mejor forma, ¿verdad? Posible, con la mejor actitud. Pero tú nos vas a platicar acerca de estas etapas y bueno, pues el micrófono es todo tuyo. Ay, qué linda, Cris. Pues efectivamente, nadie puede escapar a las pérdidas. De hecho, las pérdidas es algo con lo que nacemos prácticamente. Siempre estamos perdiendo algo y ganando otras cosas. Esa es como la ley de estar vivos y de Exacto. cómo se vive en este planeta, ¿no? Siempre hay pérdidas y hay también ganancias. Me vas a decir, ¿cuál es la ganancia del fallecimiento de un ser querido? Bueno, pero es que no vamos a hablar nada más de pérdidas de fallecimientos. Hay pérdidas también muy importantes, como la pérdida de una pareja, también es un duelo. La pérdida de un trabajo también es procesar un duelo. La pérdida de una casa, de una propiedad, la pérdida de una familia que se aleja de nuestra vida, también es una pérdida. Y todo eso se tiene que procesar también como un duelo. Exactamente. Te digo, hay pérdidas, siempre estamos teniendo pérdidas, y hay ganancias dentro, porque ganamos en conciencia, en sabiduría, en aprendizaje, en compasión. Eso es lo que nos dejan las pérdidas. El título de esta plática me gustó mucho porque era las pérdidas, los duelos con amor. Y finalmente yo creo que esa es la enseñanza de todas nuestras pérdidas, de lo que dejamos atrás. De qué manera lo vamos a vivir con la mayor aceptación y el mayor amor para nosotros y para los que se van. Efectivamente, siempre nosotros estamos perdiendo, y llamamos pérdida aquello que yo tenía y que no tengo más, pero también aquello que yo quería y que por alguna circunstancia no pude tener, como por ejemplo no haber sido madre, o ser un deportista y tener una lesión que me impide seguir practicando ese deporte que tanto amaba y con el que yo soñaba ser un gran deportista, por ejemplo, o ir a las Olimpiadas. Claro. Eso es una pérdida muy significativa. Y también puede ser la pérdida de una relación por un divorcio, por una infidelidad. Se acaba esa relación, aunque la pareja aún siga viva. La pérdida, ahora que se ha hablado tanto, la pérdida de la libertad. La pérdida de la libertad cuando hay un secuestro, que eso es exactamente, o las que están en la cárcel. Exacto. Esas no son por fallecimiento, pero son pérdidas. La pérdida de la salud en una enfermedad terminal, en una enfermedad grave, que pensamos no íbamos a ser diagnosticados con esa enfermedad. Entonces hay muchos tipos de pérdidas. Y la pérdida tiene un componente que es el dolor. El duelo, de hecho, el significado de duelo viene de dolor. Toda aquella pérdida que tú hayas tenido o evento significativo que para ti signifique dolor es un duelo y merece llevar todo el proceso del que tú estás hablando, el de las etapas. Las más sonadas o las que más se conocen son las de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que son las 5 etapas del duelo. Que después vamos a hablar de ella muy ampliamente, porque en este programa siempre en el segundo segmento le damos su crédito, o le damos un pequeño homenaje a una persona que haya trascendido en la historia, no necesariamente tiene que haber muerto, y que haya alcanzado la grandeza. Y yo creo que la vida de Elizabeth es una vida fascinante y una historia fascinante que vale la pena que mencionemos cuál fue su trayectoria y cuál fue su legado que dejó al mundo, ¿verdad? Exactamente. Qué bueno que la mencionaste. Sí, la doctora Elizabeth Kubler-Ross es conocida como la madre de la tanatología. Antes de ella no existía esta terminología. Y después de ella se abre toda una puerta para lo que es el duelo y las pérdidas. Entonces, como te digo, las más conocidas son las 5 etapas de la doctora Kubler-Ross.
Hoy en día hay muchísimos otros autores, doctores que tienen diferentes etapas y diferente manera de vivir el duelo. 7, yo he escuchado que hasta 7 etapas diferentes. Y están otras que son las 4 tareas del doctor Walden. Hay muchísimas variantes, pero las más conocidas son estas. Y casi todo doliente pasa por las etapas Kubler-Ross. Ajá. Casi todos los dolientes pasan por estas 5 etapas. Estas etapas, Cristina, no se recorren linealmente. No es la 1, pasas a la 2, pasas a la 3 hasta que las terminas. Estas etapas van y vienen. No es lineal. El proceso o el camino del duelo es un camino parecido a un sube y baja. Tiene altas y bajas y puedes quedarte mucho tiempo entre la tristeza y el enojo, ir y venir muchas veces. Y esto no quiere decir que no hayas concluido tu duelo, el camino del duelo. Más bien es que hay añoranza, hay cosas que pueden recordarte la vida de esa persona, pero definitivamente el duelo tiene una etapa de inicio y de terminación. ¿Y de qué depende? De nosotros. Las etapas del duelo, o más bien el camino del duelo en el proceso de una pérdida, depende del acompañamiento. Hay mucha gente que puede pasar una pérdida sin necesitar el acompañamiento, pero ¿esto de qué depende? Del vínculo. El vínculo es la relación que yo tenía con aquella persona que perdí o aquello que yo tenía, aquella situación que yo perdí. Puede ser un trabajo, puede ser una bancarrota, puede ser la migración. Ese es un duelo. El duelo migratorio es muy pesado, algo poco reconocido. Sí. Ese pertenece a los duelos poco reconocidos. Hay duelos, generalmente nosotros creemos que solo se duela o solo se hace un proceso de duelo para la gente que ha fallecido. Pero como te decía, tenemos miles de pérdidas. Es que el tema es muy extenso. Muy amplio. Hace unos programas atrás estuvo aquí la licenciada Edith Fuentes y nos habló precisamente del duelo migratorio. Sí. Porque el tema era acerca precisamente de todo lo que ellas ofrecen en su comunidad de Magnolias. Pero hablamos mucho acerca del duelo migratorio y eso es importantísimo también saberlo procesar, y esa es la parte en la que ellas les están apoyando a través de Magnolia, están apoyando a las personas que llegan aquí a los Estados Unidos, sobre todo a California, el lado de la frontera con México, y ellas han tenido una labor, impresionante al rescatar a todas esas mujeres que vienen procesando un dolor que no saben ni cómo manejarlo. Exactamente. Sí, muy importante lo que acabas de decir. Sí, el duelo migratorio es algo de lo que no se habla, entra de estos duelos poco reconocidos, porque se tiene la creencia o el sueño de que tú vas a otro o migras a otro lugar para bien, pero en el ínter pasan muchísimas cosas, te enfrentas a muchas cosas que efectivamente te causan dolor, te causan dejar lo que fuiste atrás, a tu familia, para enfrentarte a algo completamente desconocido. Sí, es un y choque. Ese es el duelo. Hay un choque cultural, el idioma, la comida, precisamente las reglas de un país, adaptarte a los usos y costumbres de otro lugar, la escolaridad, las profesiones. Es todo un choque cultural al que se puede enfrentar con mucho positivismo de llegar a un lugar desconocido, pero aquí pasa algo. En el duelo migratorio hay pérdida por lo que dejas atrás y también mucho miedo al cambio, a lo desconocido. Exacto. A qué pasará. Y finalmente yo creo que eso es algo que predomina en todo doliente. ¿Qué voy a hacer ahora sin mi ser querido que no está? Sin esta situación que ya no tengo más, sin esto que yo quería y no podré tenerlo tampoco más. Sí. Por eso el acompañamiento tanatológico es una manera o una herramienta para poder acompañarte en ese proceso y que tú puedas llegar finalmente a buen puerto. Porque es un proceso corto que se atiende en el presente.
De ahí que fue mucho mi interés de abocarme en este tipo de sesiones, porque vienen mucho a colación con lo que yo ya sabía y yo ya lo tenía de la meditación. Este tipo de terapia atiende en el presente, es decir, no es una terapia psicológica, no lleva muchos años el tratamiento, es una terapia breve que puede ayudarte en el momento de que tú estás pasando por una pérdida para encarrilarte nuevamente a la vida, a tu tren de vida de otra manera, porque si algo tienen las pérdidas es que nunca volvemos a ser iguales después de ellas. Sí, es verdad. Esto no significa que sea peor. De eso depende tu trabajo. Inclusive. Puede ser mejor, sí. Y puedes volver a sonreír. Y yo quiero que tu audiencia sepa que si está pasando por un proceso doloroso, es necesario atravesar el dolor. No te saltes el dolor, porque ahí es donde puedes encontrar muchas cosas desconocidas, muchas cosas que no sabías de ti, muchas cosas de lo que es la vida, y finalmente esto te va a ayudar a vivir de otra manera. Lo hermoso de la tanatología o de un proceso de duelo es que puedes volver a vivir una vida significativa, rica y feliz, aún sin tu ser querido. Sí. Fíjate que lamentablemente yo tuve muchas pérdidas. En el término de 3 años, perdí a mi esposo, perdí a mi mamá, a uno de mis hermanos muy querido, y a su esposa, que era como mi hermana, o sea, que para mí fue una pérdida importantísima también. Pero, y en eso pasó en 3 años. Entonces, imagínate que yo estaba saliendo de un duelo cuando venía otro. Exacto, no los terminabas, exacto. Yo ya nada más alzaba las manos y le decía, Señor, no, no más, no soy tan fuerte como tú crees. Sí, y pasaron unos años, bendito sea Dios, sin ningún contratiempo mayor así. Pero la pérdida más grande que yo experimenté fue la pérdida de mi hijo. Sin duda. Entonces, esa es otra cosa. Yo creo que no hay duelo comparado como la pérdida de un hijo. Yo pasé por la pérdida de todos estos seres queridos que te acabo de mencionar, que les acabo de mencionar, pero yo creo que para mí la pérdida más dolorosa, la que me costó no más trabajo, sino que fue otra forma de procesarla, fue la pérdida de mi hijo. Porque estás viendo que es un joven que tiene toda una vida por delante. Así es. En las otras ocasiones, pues mi mamá ya era una persona mayor, mi papá también, mi esposo no tanto, pero de todos modos dices, ya vivió una vida, ya tenía una vida muy rica, había tenido unas experiencias maravillosas de vida por su profesión, que era psicólogo. Así es que dices, bueno, él tenía mucho conocimiento acerca de la muerte. Entonces para mí fue muy tranquilizante saber que él tenía todos estos conocimientos y todos estos estudios, y que eso de alguna forma lo hizo trascender de una forma más tranquila, más consciente de lo que le estaba pasando, ¿no? Bueno, pero la de mi hijo fue inesperada, totalmente inesperada. O sea, se quedó dormido, fue un paro respiratorio, así es que imagínate que te cambia la vida en un minuto y te da un giro de 180 grados. Y procesar eso, tuve que tomar un curso de tanatología, que muy amablemente unas amistades viendo me dijeron, no, Cristi se va despuésito de su hijo, porque imagínate que teníamos una relación muy estrecha. Después de que murió mi esposo, él se volvió así como mi protector. Le decía yo, no te compres ese paquete, tú no eres responsable de la familia, tú sigue tu vida y tú tienes tu vida propia. Pero él siempre sintió que tenía que protegerme, y era mi compañero, mi amigo, mi confidente. Él decía, hermoso. Tu guarura, tu todo. Ay, entonces, una muerte muy doloroso, significativa, muy difícil. Y yo sé de lo que estamos hablando, porque yo he pasado por todas estas pérdidas, y aquí estoy, bendito sea Dios, con muchos planes por delante, sabiendo que todo esto que yo pasé de alguna forma puede servirle a otras personas como inspiración, para darse cuenta de que la vida sigue y que nosotros tenemos que retomar
nuestra vida, tenemos que retomar nuestras actividades y en memoria de ellos, memoria de ellos, hacer muchas cosas que sabemos que para ellos los hubiera hecho felices el que las realizáramos. Por ejemplo, yo ahorita hay muchas cosas que yo realizo desde cuando lancé mi libro. Yo sé que para mi hijo, para mi esposo, para mi mamá, para mi papá hubiera sido todo un festejo, ¿verdad? Y ver todo lo que está pasando en mi vida. Pero de forma paradójica, ¿verdad? Uno piensa, sí, me hubiera gustado tanto que hubieran compartido todas estas cosas conmigo, pero sabemos, y eso quiero que se los expliques, por favor, a nuestra audiencia, que ellos de alguna forma están también disfrutando de todos nuestros logros, de todos nuestros avances, de todos nuestros éxitos, de todos nuestros momentos mágicos, nuestros momentos felices, y que no nos debe de entristecer. Al contrario, esto es algo que yo quisiera comunicarles a nuestros radioescuchas, que si están pasando por un momento ahora mismo o recién pasaron por un momento de pérdida, de las que acabamos de mencionar, de todas, pero estamos hablando en específico ahorita de la pérdida de un familiar, que tengan esa fortaleza que sale del interior y con la ayuda de Dios, porque yo siempre he dicho que sin la ayuda de Dios yo no hubiera podido salir adelante de la pérdida de mi hijo, sobre todo de mi hijo. Sí, lo que dices es muy cierto, es muy duro. Yo creo que nunca te acostumbras a no tenerlo cerca, ¿no? Siempre hubiéramos querido compartir todos esos momentos de alegría que sin duda tenemos a lo largo de nuestra vida, a pesar de nuestras pérdidas. La vida también compensa de esa manera, pero nunca uno se acostumbra. No. Más bien es... Aprendes a vivir sí, con esos dolores, y solo una persona sabe. Pero es muy interesante porque quien ha vivido pérdidas sabe o se hermana con ese dolor. Yo te puedo asegurar, no sabemos, o mucha gente de la audiencia no puede entender o no se puede imaginar haber pasado tantas pérdidas en tan poco tiempo. Esto se llama en tanatología pérdidas en racimo, que apenas estás haciendo el duelo de una, cuando viene otra, y es muy difícil de procesarlas. Sí. Bueno, ahora después de precisamente en la época de la pandemia, ¿cuántas personas perdieron a una familia completa? Así es. ¿Tú te imaginas ese dolor de perder una familia completa? Yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando tuvieron muy de cerca esos casos, si no es que ellos mismos lo vivieron. Entonces, esas pérdidas son tremendas. Son tremendas, son muy difíciles porque no hubo una manera de duelar, porque no podías, no había contacto con tu familiar ni con otras personas, y eso yo creo que hizo mucho más complicadas los duelos. Aquí lo importante es saber que podemos, lo que tú decías es cierto, no saber, porque yo creo que pertenece a los misterios de Dios, cómo suceden las cosas, pero saber que personas como tú se pueden levantar, volver a sonreír, tener planes y proyectos aún con las pérdidas que has vivido. Yo creo que ese es el mensaje más valioso de esperanza, de saber que nuestra vida continúa. A pesar de que ya no está la gente que amamos, nuestra vida continúa. Y de verdad yo sí creo, igual que tú, que están de otra manera. Y eso es lo que decíamos de los vínculos. Cuando tú te vinculas con una persona, del tamaño que sea tu vínculo me refiero al amor, a lo que sentías por ellos, la cercanía, si eras una persona que tenía cerca a su familiar, trabajabas con él, vivía contigo y todo eso, hace mucho más triste esta separación. Del tamaño de la vinculación, la vinculación es a través del amor, de ese tamaño será nuestro duelo. O sea, más triste, por llamarlo así, más triste, a más amor, más dolor. Y lleva mucho más tiempo. Entonces, sé compasivo contigo, porque no fue cualquier vínculo, no fue cualquier persona, no fue cualquier relación,
¿no? Entonces esto es muy significativo a la hora de hacer tu duelo. ¿Qué tipo de vínculo tenías? Le di el título de precisamente con amor, poder procesar este duelo con amor, porque para mí, en mi experiencia personal, lo tuve que hacer con amor. No tuve que meter ni el resentimiento, ni la ira, ni el enojo, porque hay personas que se enojan con Dios, y hay personas que se enojan con la vida, y hay personas que no salen del duelo precisamente por eso, porque no lo están haciendo con amor. Entonces, para mí, en lo personal, creo yo que fue ponerle todo el amor a este proceso. Hacerlo con amor, con dedicación, pero siempre pensando en que para la persona que se nos fue, le hubiera gustado que nosotros hubiéramos estado en una reconciliación con nosotros mismos y que todo este proceso lo hagamos con amor. Sí influye mucho nuestras creencias, influye nuestra fe en este proceso, Débora. Por supuesto, el proceso necesita de una fe en algo, creer algo, un poder superior, algo espiritual, hace que el duelo sea menos complicado, menos doloroso, más llevadero, ¿sí? Acuérdate que hay alguien que soporta tus cargas, tu dolor, entonces es mucho más fácil para una persona creyente, me refiero a que tenga la fe que ella profese, pero que sí tenga la certeza de que hay un poder superior. Su duelo es mucho más amigable, por decirlo así, el proceso, cuando tú tienes la fe en algo. Y las creencias, por supuesto que influyen. Influye lo que tú piensas de la muerte, la creencia que tenías con respecto a la vida, a la muerte, a qué pasa después de la muerte. Todo eso influye para que tú puedas tener. Porque también es cultural. En cada cultura se ve la muerte de diferente forma. A muchas personas de otros países les llama mucho la atención cómo los mexicanos, como en México, se festeja la muerte. Tenemos 2 días específicamente dedicados a la muerte, noviembre, el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, y se hacen, fiestas en los cementerios. Esto es muy típico para el turista, pero para el residente, para las personas que radican, que viven ahí en esos estados de la República donde se festejan donde se hacen estos festejos, tiene un significado muy, muy especial. O sea, no es un festín, es un proceso de reverencia, de respeto, de amor, porque les llevan comida, su bebida que más le gustaba, que sí su tequilita, que sí, exacto, que su cerveza, y esto para el turista es así como muy folclórico, pero realmente para nosotros tiene un significado también espiritual. Sí, hay mucho. Acuérdate que los mexicanos tenemos esta dualidad entre lo pagano y lo cristiano, ¿no? Venimos de esa escuela, y para las dos escuelas la muerte es algo significativo. Yo creo que porque hay tanto misterio alrededor, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que pasa después de que la gente trasciende. Sí. Nadie puede afirmarte que hay muchos ahora con todo lo que ahora sabemos de toda la gente que regresa, que muere clínicamente y que la vida después de la vida, después de la muerte. Todas estas experiencias que han sido narradas son muy parecidas, de ver la luz, de ver una persona, de sentirse bien, de sentirse liviano, de sentirse feliz, todas esas explicaciones, pero realmente no existe. Entonces yo creo que el mexicano ha querido darle una respuesta o un significado un poco más amigable a algo que no conocemos, ¿no? Pero también lo que tú dices de esta parte de honra y de reverencia, yo creo que es bien importante. Hay que aprender a honrar la vida de las personas que ya no están para hacer un buen proceso de duelo, ¿sí? La honra, ¿qué dejó? Porque el paso de la vida
de nuestros seres queridos y de nosotros no es en vano. Nadie está aquí en este planeta, en esta vida por casualidad. Así es. Entonces, es simplemente que cómo es la manera en la que hemos vivido a través del amor. Yo creo que de ahí parte la honra. Tanto era el amor que teníamos, que vale la alegría que yo haga un proceso de duelo para verlo de otra manera. Porque efectivamente, el parte del final de un duelo, por llamarlo así, de que tiene un principio y un final, ¿no? El final sería, según las etapas de Kubler-Ross, la aceptación, que a mí me gusta más llamarlo integración. ¿Por qué no integramos nos hablas de los esas procesos? Platícanos de esas etapas. Bueno, las 5 que por lo menos Elizabeth expuso en sus primeros libros. Claro, como dijimos al principio del programa, hay otras personas que han descubierto 7 etapas del duelo. Sí. Para las personas que nos acaban de sintonizar, estamos platicando esta charla tan interesante con la doctora, con la licenciada, más bien, Débora Izaguirre. Ella es tanatóloga y ella ha cursado muchísimos estudios acerca de precisamente de este proceso, diplomados en México y en Estados Unidos, y estamos hablando de cómo procesar el duelo con amor. Y ahorita nos va a platicar por lo menos 5 de las etapas que debemos de estar conscientes, que debemos de saber, que tenemos que abrigar y pasar para poder pasar un duelo sano, se puede decir, un duelo saludable. Y bueno, pues adelante, Débora, platícanos de esas 5 etapas tan importantes. Muchas gracias. Sí, efectivamente, como decíamos, Elizabeth Kubler-Ross es llamada la madre de la tanatología. Hay un antes y un después de ella. Ella dedicó su vida entera profesionalmente al cuidado de los pacientes terminales, lo que antes se llamaban moribundos, hoy se les conoce como pacientes terminales. Y ella dedicó su vida a atender a estas personas que los doctores ya no querían atender, porque la labor del doctor es mantenerlos con vida. Cuando los doctores ya no podían hacer nada, prácticamente estas personas quedaban relegadas. O las mandaban a su casa a bien Exactamente, a bien morir, y quedaban relegados. Ellos ya no tenían ningún vínculo, ningún cuidado sobre ellos, y son estos pacientes los que empieza a ver la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Sí, nosotros, fíjate, Débora, que nosotros en este segmento del programa le damos el crédito a una persona que haya trascendido, que haya llegado a su grandeza. Y yo creo que escogimos muy bien a la doctora Elizabeth Kubler porque ella se fijó una misión en su vida. Y yo creo que es momento de que podamos honrarla, darle las gracias, porque el legado que ella dejó es impresionante. Ahora, actualmente, después lamentablemente de su muerte, es cuando se está reconociendo muchas de las estudios de los libros que ella dejó como legado. Y aquí tengo en mi mano uno de sus libros preciosos que me encanta, Lecciones de Vida. Y vamos a tocar el tema de los 5 procesos. Apunten, por favor, si tienen un lápiz, una pluma y un papel a su alcance, apunten estos 5 procesos porque son muy, muy importantes. Y vamos a hablar de la doctora Elizabeth, de la trayectoria que tuvo, pero estamos dando tiempo a que ustedes puedan anotar para que esto lo puedan compartir, inclusive a personas que ustedes consideren que están pasando en este momento por un duelo. A ver, Elizabeth. Así es. Mira, la doctora desarrolla 5 etapas que son de acuerdo a su experiencia con pacientes terminales y con los familiares de los pacientes terminales. Perfecto. Estas etapas son 5. La primera es la negación. Esto no me puede estar pasando a mí. Exacto. Esto no lo puedo creer. Es el shock inicial que tiene todas las personas tras una mala noticia. Esto es un sueño. Todos lo vivimos. Mal sueño. Y además es una etapa muy importante
porque es de protección. El cerebro nos protege. Es tan fuerte el impacto de una mala noticia de ese tipo que no la resistiríamos nosotros. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Negar absolutamente la experiencia. Esta primera etapa debe, en teoría, durar poco tiempo y debe transcurrir todo el proceso. Como te dije, no es lineal. La gente puede ir y venir. Lo que sí es saber que estas etapas le suceden a todo doliente. Estas etapas las tiene todo doliente. Entonces, como te digo, la primera, anoten, es la de negación. Esto no puede estar pasándome a mí. La segunda, que viene seguido de ese, cuando como decimos en México, te cae el 20, sí, de que ya está ahí, eso está pasando, es el enojo. Hay un enojo y Jorge Bucay, el doctor Jorge Bucay, lo describe como esa ira incontrolable de ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué si era tan bueno, si era tan joven, si era tan pequeño, si era tan grande, si era lo único que yo tenía? Todos los porqués, y el enojo puede ser... Si era bueno, exactamente. ¿Y por qué la gente buena? ¿Por qué no los malos? ¿Por qué todo eso, todas esas buena? Partes de juicio, todas esas partes de culpa que tenemos, ¿por qué no yo en vez de él? Sí. ¿Sí? Todo eso que pasa, todo doliente, vienen en esta segunda etapa. Y aquí hay algo muy, que diría, muy peligroso. ¿Por qué? Porque viene la culpa. ¿Sí? La culpa. Entonces es necesario atender esa culpa. Es algo que no tiene explicación a nuestro punto de vista, que necesitamos que alguien sea culpable. Puede ser Dios, puede ser otra persona, puedo ser yo mismo, puede ser nuestro mismo familiar fallecido. ¿Sí? Pero alguien tiene que ser culpable de este dolor que estoy sintiendo. Si se hubiera cuidado, si hubiera ido al doctor, si se hubiera puesto yo hubiera hecho más por él, si yo hubiera estado si ahí, yo me hubiera dado cuenta. Exacto. O sea, es fuertísimo. Tremendo. Fuertísimo, y lleva mucho tiempo de transitar esta segunda etapa, que es el enojo. De ahí viene la tercera etapa, que es la negociación. Ok, pero ya no te lleves a nadie más de mi familia. Ok, es lo último que voy a pasar. Otro dolor así, yo no lo voy a poner, ¿sí? Y empiezas a negociar con la vida, con Dios, con los demás. Sí. Ahora sí yo me voy a cuidar. Me diste esta oportunidad de salir de esta enfermedad, ahora sí me voy a cuidar. Y ahora es esa negociación que tenemos para que no volvamos a pasar por ese dolor, ¿ok? Y después viene la inevitable etapa de la tristeza o depresión, sí, que es durísima. Y en esta etapa vale mucho la pena que nosotros nos quedemos mucho tiempo. La gente quiere evitar las etapas, sobre todo por el dolor. Es inevitable el dolor. Al comienzo del duelo, del camino de duelo, hay dos cosas, el dolor y el sufrimiento. Vienen juntas. Cuando nosotros empezamos a transitarlo, cuando digo transitarlo, empezamos a trabajarlo. Vamos a terapia, leemos libros, vemos podcasts, vamos a la iglesia, todo lo que nos ayude a poder entender lo que vivimos. Sí, dime, el dolor es inevitable, pero hay algo que sí es opcional. El sufrimiento. El sufrimiento. ¿Cómo quieres sufrir? ¿De qué forma quieres sufrir? Exactamente. ¿Qué te has contado a ti misma acerca del sufrimiento? Hay personas que tienen destinado X tiempo de duelo, de vestirse de negro, de no ir a ninguna reunión, de no ir a ninguna boda, de no ir... O sea, eso ya es opcional. Exactamente. El dolor es inevitable. Es inevitable. Lo demás ya es opcional. Y ya el sufrimiento... de ti. Exacto. El sufrimiento viene con el dolor. Sí, es parte del dolor. Pero el dolor es parte de la tristeza, y la tristeza es una emoción natural en nosotros. El sufrimiento no. La tristeza y el dolor tienen un término, acaban, pero el sufrimiento, como tú dijiste, es inevitable, y también, ¿sabes qué? Puede nunca acabar, y depende de ti. Por eso te digo, la etapa del enojo y la del sufrimiento y la de la tristeza, podemos estar mucho tiempo, ir y venir, pero tiene que saber tu audiencia que todas las etapas tienen que ser transitadas. Exacto. Para poder seguir a la otra.
Exacto. Y llegar a la última etapa, que según la doctora era donde nosotros terminábamos el duelo. El duelo, como te digo, duelo que es el dolor y el proceso que lleva. A veces, o antes se decía que era un año, ¿verdad? Las viudas vestían de negro un año. Exacto. Hoy en día más o menos es año, año y medio, no hay recetas de cocina. El duelo más complicado y el que lleva más tiempo es precisamente el de un hijo. Es un duelo muy complicado, muy doloroso y que lleva mucho tiempo. Pero siempre, y todos los tanatólogos te dirán lo mismo, vale la pena quedarte en el dolor. No hay manera de atravesar el dolor. Si tú quieres llegar al amor, tienes que abrir esa puerta. Y ahí vas a encontrar también muchos regalos. Como yo siempre digo, regalos mal envueltos. Porque Dios a veces no sabe envolver regalos. Y eso se encuentra en esta etapa. Sí. Y mucha gente se la quiere saltar y yo creo que es de tremenda importancia. Determinante para poder llegar al final de tu duelo. Y la quinta etapa y última es la aceptación. Aceptación es decir, que así sea. Hágase tu voluntad. Así es. Finalmente, nosotros, como te decía, son los misterios de Dios y no tenemos por qué cuestionarlos. Y aquí viene la honra, aquí viene el amor profundo, el amor perfecto, el amor que permite que también te vayas sin ningún problema. El amor que te hace buscar otras maneras de tener una relación con aquella persona que ya no está. Porque finalmente yo creo que ninguna relación termina, se transforman. Se transforman. Se transforman. Siempre hubiéramos querido que no sucediera, pero ya que sucedió, ¿de qué manera yo puedo seguirme vinculando con aquella persona que amo? Obviamente es a través del amor, sí, pero se transforma. Por eso me gusta la palabra integrar. En agradecimiento. Fíjate que yo muchas cosas que hago, las hago precisamente para honrar la memoria de mi hijo, y creo que es como ofrecerle, ¿no? En amor, claro. En amor, ofrecerle esta alegría mía, este bienestar mío, esta aceptación, y realmente de otra forma no lo puedo entender si no fuera porque estoy así como agarrada de la túnica de Dios. Así es, sí. Y no hubiera podido sobrellevar todo esto. Pero lo que a mí me queda claro es que todo esto lo he tenido que transitar en amor. Y mucha gente que nos esté escuchando estará de acuerdo que la única forma en que pueden trascender sus duelos, que pueden llegar a completar estas 5 etapas, es haciéndolo en memoria de ese ser amado, pero en amor. No en resentimiento, no en enojo, no en frustración, no en depresión, sino ofreciéndoselo todo en amor. Así es, pero también es importante recalcar que necesitas pasar por, o sea, ese entendimiento no puedes llegar desde el principio. No, imposible. Es imposible, no. Necesitas atravesar todas las etapas para llegar a esa conciencia, ¿sí? A ese así sea, a ese amor radical de decir que se haga tu voluntad y esto es así y no opongo ninguna resistencia ante esto. Uh-huh. Y finalmente en la aceptación hay lo que tú comentabas, agradecimiento y perdón. Yo creo que esas dos cosas son claves para poder hacer un buen duelo. Para poder integrar realmente una pérdida necesita haber gratitud y perdón. Pero eso lleva tiempo, Cris. Sí, no depende de muchísimas cosas. Así que para toda tu audiencia, si está pasando por algo parecido, por alguna pérdida, por un proceso doloroso, dense la oportunidad. Lloren porque el llanto limpia el alma. Si crees que es muy doloroso y complicado, busca ayuda. Exacto. Es lo más recomendable. Busca ayuda. Busca con quién hablar. Los dolientes necesitamos que nuestro dolor sea visto. Sí, es que no necesariamente tiene que ser un terapeuta. Puede ser un pastor, un sacerdote. Un libro. Un libro te puede ayudar muchísimo. Ahora en el internet podemos encontrar tanto material referente a
a este tema que nos ayuda, que nos fortalece, que nos saca un poquito del hoyo. Entonces, buscar ayuda es importantísimo. El duelo solo es muy amargo, muy amargo. Entonces, compartirlo con la gente más cercana, como dices tú, nuestros vínculos familiares, el sostenernos de nuestra familia, el sentirnos arropados, queridos, entendidos, y acudir a ellos, acudir a nuestros familiares, y definitivamente lo mejor es pedir ayuda profesional. ¿Qué mejor que pedir ayuda profesional? Sí, nuestro dolor tiene que ser escuchado, nuestra tristeza tiene que ser vista, y lo mejor que podemos hacer es tener una red de apoyo, porque el doliente cree que está solo con su dolor, que eso es parte ya del sufrimiento, entonces se aísla. Por eso es bien recomendable que tengas una red de apoyo, con quien hablar lo que estás pasando, un buen hombro con quien llorar. Exacto. Y esa pueden ser muchas personas, como lo dijiste, un familiar, un amigo, un pastor, un paño de lágrimas, como lo decimos. Necesitamos, porque las lágrimas de dolor son sanadoras. Fíjate que es bien interesante, pero el componente de las lágrimas de dolor es anestésico. Wow. Tienen un componente médico maravilloso, que es parecido al Tylenol, das de cuenta que estuve, y las lágrimas son necesarias, liberas dolor, es anestésico. Entonces es bien importante que tengas una red de apoyo, y si sientes que no puedes, porque también hay procesos muy complicados, busca ayuda profesional. No te quedes solo con tu dolor, para que puedas tener al final, otra vez tengas ganas de volver a tu vida. Porque la persona que murió ya no está en vida, pero tú sí. Exacto. Y por ese amor, tú mereces vivir bien. Y viene todo lo que es la honra y todo lo que estás haciendo, y yo veo tu risa, veo tu sonrisa, veo tus ganas de vivir, y eso es una persona que ha entendido que así sea, que las pérdidas son parte de la vida y que no podemos hacer nada ante ellas, más que honrarlos y tratar de vivir de la mejor manera. Porque ¿sabes qué creo? Que la gente que se va no se va del todo. Bueno, yo, de acuerdo a mis creencias, lo que me mantiene optimista, se puede decir, es que sé que lo voy a volver a ver un día. Así es. Que nos vamos a reencontrar un día, así como mis otros seres amados, mi esposo, mis padres, mis hermanos que se han ido. Entonces, de acuerdo a mis creencias, por supuesto que esto es una opinión muy personal, pero eso me mantiene tranquila. Me decía una amiga, yo te admiro porque esa fortaleza que tú has tenido. Le digo, no, es que no soy yo. No, amiga, no me des el crédito, a mí no soy yo. Es mi fe de saber en dónde está mi hijo y con quién está mi hijo. Sí. Eso me mantiene en pie. O sea, pero no soy yo, es mi fe realmente. Así es que yo sí soy muy creyente de que si nosotros buscamos ayuda espiritual, la pena, el dolor se disminuye de una forma impresionante. Sí. Impresionante. Las cargas se aligeran, yo también creo porque eso. Porque yo sí busqué ayuda, porque sabía que sola no iba a poder hacerlo. No, es muy complicado. Y eso es lo que yo les recomiendo. Por ejemplo, ¿en dónde te podrían localizar las personas que estén interesadas en procesar un duelo? Y claro, ahora con la tecnología, que bendito sea Dios, a través de Zoom podemos tener terapias a larga distancia y consultas a larga distancia. Débora, ¿dónde te podemos localizar? Mira, estoy en Facebook y en Instagram como @tanatología y meditación. Ahí me van a encontrar, y también me pueden mandar un mensaje, sesiono por Zoom, y eso es a lo que me dedico, acompañar a personas en procesos complicados de su vida. Como te dije, los duelos pueden ser de una persona que trascendió, de algún familiar por muerte, pero también hay muchos duelos, como ahorita estoy viendo las etapas de la vida, ¿no? O sea, la adolescencia de los hijos, cuando los hijos se van, eso es un gran duelo. Y también vale mucho la alegría que nosotros
podamos hacer un proceso de tanatología. Las personas que se jubilan, qué difícil, ¿verdad? Jubilan, la menopausia, hay muchas pérdidas. Entonces sí, yo como tanatología y meditación, ahí estoy. Y si me permites, que me gustaría invitar a tu audiencia, voy a tener el próximo martes un taller, un workshop de meditación, porque creo que es bien importante, y parte del trabajo de duelo es buscar ese espacio a solas, en la intimidad con nuestro poder superior, con nosotros mismos, estar en silencio, porque hay mucha gente que durante este tiempo, la vida no para, Cris. Así es. Yo puedo estar en duelo, pero la vida continúa su vida y todas las personas continúan su vida, y mucho que le duele a un doliente es que al principio están y después se olvidan, la gente sigue con su ritmo. Sí. Y yo les digo, es necesario que tengamos un espacio para duelar, un espacio de intimidad para poder llorar, para poder escribir, para estar a solas, para platicar con quien ya no está, para poder procesar lo que estoy pasando. Y la meditación es una herramienta importante para eso. Además de que es una herramienta de vida, entonces va a ser un taller, un workshop, el día martes, el próximo martes, 29 de agosto. 29 de agosto. Por Zoom, y ojalá que a alguien también le interese y ahí lo pueden encontrar. Por ejemplo, yo estoy interesada. ¿En dónde acudo exactamente para registrarme, para participar? Ahí mismo, en Instagram y en Facebook, vas a encontrar la liga para el taller, para el workshop de meditación. Aprende a meditar. Es un curso para principiantes, para que puedan aprender qué tipo de meditación es para ellos, de acuerdo a su tipo de cuerpo, a su temperamento, a su personalidad. Ah, sí, ahí está muy interesante. Sí, wow. Porque la meditación, acuérdate que no nada más es estar sentado debajo de un árbol en flor de loto. Nos encantaría, pero la gente ya no puede. Sí. Entonces hay meditaciones activas, hay meditaciones con música, de movimiento, de visualización. Cada persona puede encontrar su meditación, porque mucha de la gente cree que es aburrido y deja de hacerlo. Sí. Y es ahora como el ejercicio. Toma mucho tiempo. Exacto, que te toma mucho tiempo hacerlo, que no puedes concentrarte. Yo creo que hoy por hoy, como el ejercicio es parte de la canasta básica, sí, poder aquietar la mente y tener un espacio, un tiempo para ti. También alimentar esa parte espiritual que se hace con la meditación puede ser una gran herramienta. Sí, qué lindo. Tenemos unos minutitos todavía para que podamos hablar acerca de la trayectoria de Elizabeth y poder dejar este mensaje a las personas de la grandeza que ella tuvo y todo el legado que nos dejó. Mira, la doctora Elizabeth Kubler-Ross tiene muchísimos libros. Cualquier libro puede ser de gran ayuda para los dolientes, para que sepan qué es el proceso de las 5 etapas que ya mencionamos, lo que hizo ella. Pero este libro que hoy te traje, que es Lecciones de Vida, es uno de los últimos libros que ella hizo, junto con su discípulo David Kessler. David Kessler, curiosamente, también perdió un hijo. Entonces fue su discípulo más cercano, y ella ya no podía escribir porque murió, tuvo una enfermedad muy complicada. Muy complicada. Y que la dejó postrada en una silla en su cama y ya no podía escribir. Entonces David Kessler es el que transcribe todo lo que Elizabeth le deja. Y este libro me gusta mucho porque no necesitas estar en duelo para poderlo leer. Exactamente. Porque son lecciones de vida. Exacto. Y ella habla que toda la gente viene con diferentes lecciones. Una vez que estas lecciones se han completado, nuestra vida es como un mensaje de que nuestra vida se ha completado. Tenemos lecciones. Tenemos un contrato. Exacto, tenemos lecciones de perdón, lecciones de alegría, lecciones de amistad, lecciones de miedo. Y es un libro hermoso, donde cada uno habla de diferente lección y cómo ellos la han vivido con personas. Entonces trae ejemplos, trae pensamientos. Sin duda, para mí es un gran libro, muy recomendado, fácil de leer. Tiene 20 libros escritos, así es que por ahí pueden ustedes encontrar muchísimo apoyo, mucha información y mucho, ¿cómo te puedo decir?, mucho material para poder procesar el duelo.
pero danos por favor porque hay personas que están conectando recién, estamos hablando acerca del proceso del duelo con amor. Y para las personas que no escucharon todo el programa, yo les recomiendo que lo vuelvan a sintonizar, que lo vuelvan a buscar, porque vale la pena. Se ha hablado de cosas muy importantes y definitivamente Débora nos ha dado una cantidad de herramientas para las cuales podamos nosotros salir adelante de un duelo procesado en amor, sobre todo en amor. Débora, podemos dar nuevamente tus direcciones y tu teléfono no diste, pero ¿tienes algún correo electrónico donde te podamos conseguir? Sí, claro que sí, Cris. Agradezco mucho a ti y a tu audiencia por este espacio. Creo que necesitamos hablar más de los duelos, que es saber que son procesos naturales, que todos vamos a transitar por duelos y que es importante replantearnos las creencias que tenemos de la muerte, de la vida, fortalecer nuestros vínculos, perdonar. Perdonar es bien importante para que el día que nos toque vivir un proceso de pérdida, no nos quedemos atascados ahí, no nos quedemos, y si hubiera hecho, y si hubiera perdonado, y si hubiera dicho, porque eso hace que los duelos sean complicados y no podamos salir. Y todos creo que merecemos tener una vida lo mejor, lo más llevadera posible y lo más bonita que podamos, ¿no? El tiempo que podamos. Así es. En amor. Por eso me encantó el título. Qué bonito mensaje final. Entonces eso me gusta mucho. Algo que quieras que se nos haya quedado afuera, que quieras añadir. Eso, que todo doliente tiene derecho a que su dolor sea visto. Entonces no te sientas mal si algo crees que estás pasando por un proceso doloroso y crees que no es tan importante. Toda la gente tiene diferentes duelos y todos son importantes. ¿Por qué? Porque son tuyos. Así es. Entonces vale mucho la alegría y que tú los trabajes para que puedas estar bien. Finalmente yo creo que eso es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Estar bien, nada más. ¿Tienes algún libro escrito, Débora? ¿O estás Fíjate que no, pero estoy en proceso. Estoy en proceso porque esto del acompañamiento realmente para mí es hermoso poder acompañar, escuchar tantas diferentes anécdotas, tantas lecciones y cómo la gente sale adelante. Todos tenemos esa gran capacidad y si crees que no puedes solo, no está de más. La cantidad de testimonios. Exactamente, no está de más que consultes y que hables con un profesional. Libera muchísimo cuando nosotros podemos tratar nuestras pérdidas. Y bueno, otra vez para decirte, mis redes sociales, estoy en Facebook y en Instagram como Tanatología y Meditación. Y también tengo un correo electrónico por Gmail que es debora.tanatóloga@gmail.com. Ahí me pueden encontrar. Perfecto. Pues a mí me queda nada más darte las gracias por toda esta información tan importante que compartiste con nuestra audiencia y darte las gracias por la misión que estás haciendo, porque es una misión en amor, desinteresadamente para tantas personas que están por ahí perdidas en su dolor, sumergidas en su angustia, y sacarlas, tomarlas de la mano y decir, tómame la mano y déjame ayudarte. Eso es una lección de vida muy linda para todas las personas que nos estén escuchando. Hay esperanza. Exactamente. Hay forma de salir de todo esto. No estamos solos. Hay mucha gente que pasa por procesos dolorosos y es muy bonito como mucha gente sale adelante y como esa gente ayuda a otros como lo que estás haciendo tú. Sí. Me encanta. Pues es un placer. Es una misión para mí poder compartir y poder ayudar y poder saber que estamos tocando corazones, transformando vidas. Pues muchísimas gracias nuevamente, Débora. Fue un placer, de verdad, hablar contigo. Y a ustedes, mi querida audiencia, recomendarles que no se pierdan el próximo programa, todos los miércoles a la misma hora, 6 de la tarde San Diego, 9 de la noche hora de Indiana.
Los espero como todos los miércoles. Que tengan una muy feliz semana. Y bueno, pues cuídense mucho. Que Dios me los bendiga en cada paso que den. Los espero la próxima semana. Gracias, Débora. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bye. Nuestra América Online Radio presentó Encuentro con tu grandeza, conducido por la escritora Cristina Martínez.